La vida, color de lafe. Así lo siente todo un pueblo. Un sentimiento visceral que se transmite de generación en generación. Más allá de las alegrías y los tropiezos. Una llama que se encendió el 9 de julio de 1956 y que desde entonces nadie ni nada pudo apagar. Nacía un sentido de pertenencia a un club y a una ciudad que se mantienen desde su origen. El equipo de los Tanos. Así se identificó al club en los primeros años de vida. El punto fuerte de ese comienzo fue el aspecto social. El crecimiento llegó de la mano de hombres que con su esfuerzo y sacrificio resignaron su tiempo para brindárselo desinteresadamente a la institución. Cuando se funda el club, empezaron todos a aportar su idea en cuanto a cuál iba a ser el nombre de la institución. Se propusieron un montón, Defensores de la Ferrere, los nombres que te puedas imaginar. Uno propuso 20 de junio, que era el que estaba ganando más en consenso, en homenaje a esa famosa fecha donde se decide la fundación del club. Y resultó ser que uno de los que estaba en esa reunión recordó que hay una localidad en González Catán que tenía ese nombre, 20 de junio. Entonces dijeron, si en el futuro ellos llegan a fundar un club, le van a querer poner el mismo nombre, y bueno, para no mezclarse, dijeron, bueno, vamos a elegir un nombre que represente a nuestra ciudad, que represente a nuestro barrio. Entonces el nombre de La Ferrere ya estaba. ¿Con qué se lo acompañaba? Era el tema. Y bueno, la influencia de la mayoría de integrantes italianos o descendientes de italianos de esa primera comisión hicieron el resto. Por eso se llamó Sportivo La Ferrere. Eran años de espíritu amateur, de popularidad y de los famosos torneos nocturnos. Con esos campeonatos que eran muy importantes, muchísima gente, se fue poniendo el alambrado, se fue cerrando la cancha, y bueno, y después se pudo hacer la primera tribuna de cemento, o sea, la que tenemos acá al costado, ¿no? Sobre la calle Ronde. Y bueno, de ahí todo esfuerzo, sacrificio, y bueno, con toda la gente, por supuesto, que siempre tuvo en el club. El deseo de crecer lleva a los dirigentes a orientar las energías para afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino y transferirle a la pasión una dosis de seriedad. Alejandro Usain, este loco lindo, se le ocurrió la idea de anotarlo en AFA, La Ferrere, y lo presenta en comisión directiva. Dice, ¿por qué no nos anotamos en AFA? Y todos le decían, vos estás loco. Dice, debe ser una cantidad enorme de gasto, hay que refaccionar la cancha. La cancha de La Ferrere, mientras no estuvo afiliado a AFA, era el terreno de juego solamente con unos postes de esos de luz alrededor de la cancha. Cuando La Ferrere se está acercando al año 1977, Alejandro ya insistía con que había que anotarse en AFA, y en una de las idas y venidas conoce al presidente de Central Córdoba de Rosario, en los pasillos de AFA, y lo invita a que venga a ver los campeonatos nocturnos. Entonces viene este buen señor, y cuando ve la magnitud del acontecimiento, la cantidad de equipos, la convocatoria, y todo, dice, ustedes están locos, ¿van a cambiar la AFA por esto? Entonces te imaginas, los que no estaban de acuerdo en la comisión directiva con que La Ferrere se afilie a la AFA, y después de escuchar la palabra de este señor, menos querían que el Deportivo se afilie a la AFA. Llega 1978, Alejandro Usain seguía insistiendo en que había que afiliarse y demás, empezó a presentar todos los papeles en AFA, y había, creo que eran 5 vacantes y 6 candidatos para ingresar a AFA. Y La Ferrere era el último en anotarse, fue el último en anotarse, el último candidato. Entonces la única esperanza que le quedaba a La Ferrere era que se fusionen Pilar y Muñiz, que eran los dos equipos que querían ingresar. Daba la sensación de que no se iban a fusionar y que La Ferrere se iba a quedar afuera de la AFA, y a partir de ese año la AFA cerraba, por así decirlo, en la inscripción. A partir de ese año no se podía anotar nadie más.
Bueno, algunos se venían ya cabizbajo de la AFA, mientras otros daban vuelta en los pasillos hasta que se encuentran con Hugo Kotz, el secretario de la AFA en ese momento, y les dio la noticia de que se habían fusionado Pilar y Muñiz, y Laferrere ya formaba parte de la familia grande del fútbol argentino. Laferrere ya está en condiciones de dar sus primeros pasos por el profesionalismo y se transforma, hasta el día de hoy, en el último hijo que adopta la Asociación del Fútbol Argentino. El club lleva el nombre de la ciudad. A partir de esto, se explica el arraigo que sus habitantes tienen con los colores. Bueno, los colores hay un montón de versiones. Entre tanto equipos, Laferrere empezó a jugar con algún equipo alguna vez. Bueno, el que tuvo mayor influencia fue un equipo que se lo denominaba los Tanos. Y ellos tenían camiseta toda roja. Uno de los socios, o sea, uno de los integrantes de esa primera comisión, José Parisi, era hincha fanático de Independiente. Y él propone esos colores para el club. Antonino Narciso, fanático de Boca, propone los de Boca. Y así se fueron sucediendo distintos nombres y distintos colores. Mientras se decidían los colores de la camiseta, el club Laferrere se estaba anotando por primera vez en su historia en la Liga Laferrerense de Fútbol. Y ante la inminencia del comienzo del campeonato, se debían conseguir 2 juegos de camisetas, uno para la primera categoría y otro para la tercera. Entonces aparece un tal García que trabajaba en una fábrica y consigue un juego de camisetas verde y blanco rayado, con unos bastones de más o menos 10 centímetros de ancho. No había otra cosa, pero había que conseguir otro juego porque había que presentar camisetas distintas para primera y tercera. Entonces 2 o 3 de estos socios van hasta la capital y en la avenida Entre Ríos consiguen otro juego de camisetas verde y blanco, con los bastones un poquito más finitos. Laferrere se presenta a jugar el primer partido en la Liga Laferrerense de Fútbol y gana. Y ahí se terminó la discusión. Ahí se empiezan a adoptar los colores verde y blanco. La primera cancha fue la de la Liga Laferrerense. En ese escenario recorrió la primera etapa profesional, pero no pasaría mucho tiempo para que su gente volcara sus sueños de grandeza para construir el actual estadio de Rodney y Mañasco. Más que una dirección, una referencia ineludible de fiesta de pueblo. El 11 de marzo de 1978, Lafe jugó su primer partido como equipo profesional. Fue ante Victoriano Arenas. En la goleada por 4-0, Cacho Luna fue el encargado de provocar el primer grito en las gargantas villeras y así entrar definitivamente en la historia. Hice un desborde por la punta de la cual yo jugaba, le eliminé 2 hombres, llegué al fondo y pateé al arco y pasó entre el arquero y el palo. Pero jamás pensé que iba a ser el primer gol. Tanta trascendencia. Después de algunos años de adaptación y empujado por una masa de gente que asombraba a propios y extraños, la búsqueda se orienta a obtener mayor protagonismo deportivo. El envión para cumplir con ese objetivo está dado por la llegada de los hermanos Costoya a comienzos de la década del 80.